vamos a hablar de este recorrido que hizo por el sistema de salud el presidente Andrés Manuel López Obrador en el 2019. Todavía no sabíamos que iba a llegar un virus a dar lata, pero el presidente y todos teníamos el entendido, estábamos en el entendido de que había una crisis en el sistema de salud, de que había habido un abandono por el sistema neoliberal, por el prianato, y entonces el presidente se dedicó a visitar todos los estados de la República, a varios hospitales en cada estado para hacer un diagnóstico del sistema de salud. No olvidemos que el presidente estudió en la UNAM Ciencias Políticas y Administración Pública, o sea que está preparado y tiene una visión de Estado gracias también a sus estudios. Así que se dedica a visitar buena parte del 2019 estos hospitales en toda la República, en cada estado. Y a partir de allí hace un diagnóstico, pues, triste de lo que está sucediendo en el sistema. Y dice que están faltando 300,000 empleados, ya sea de médicos y enfermeras, en el sistema de salud. Pero también no están formados todos los médicos que necesitamos, puesto que las universidades públicas fueron cerraron en buena medida sus matrículas y rechazaban estudiantes que querían hacer la carrera de medicina o de enfermería cuando realmente había una necesidad muy grande. Así que una de las primeras resultados de este diagnóstico es que faltan 300,000 empleados en el sistema de salud. Pero por supuesto también faltan muchos recursos, pues 300 hospitales fueron abandonados por el prianato, fundamentalmente por Calderón y Peña, y los dejaron inconclusos, medio terminados, así como para nada más robarse el dinero de las obras, para hacer corrupción con las obras, y había que empezar a restablecer, a terminar hospitales y a equipar hospitales. Así que el primer paso que da el presidente es, por un lado, empezar a crear escuelas donde se imparta la medicina y quepan más estudiantes, pero por otro lado, también una inversión importante en salud. Se incrementa a 40,000 millones de pesos el dinero que se va a destinar a salud. Ya desde octubre, noviembre del 2019, antes de que se supiera lo del coronavirus, el presidente presenta su propuesta de presupuesto a las cámaras y las cámaras la aprueban. En enero empieza ya la nueva inversión en salud y se hace un llamado en las conferencias matutinas para que se inscriban médicos generales y especialistas y enfermeras al sistema de salud, y va a empezar la contratación de mucha gente y la basificación de todos los que estuvieron en interinato tras interinato. Sí, entonces, bueno, ya autorizado el presupuesto, más o menos a fines de febrero, ya desde enero, también se enteran a mediados de enero o a principios de enero el problema del virus que se desata en China, y empieza toda la previsión. Un gobierno que trabaja 2, 3 pasos adelante, y entonces empieza toda la previsión y empiezan a monitorear y empiezan a prepararse, porque como dice el doctor López-Gatell, una pandemia no se va a resolver con muros. Hay que empezar a trazar estrategias inteligentes y viables para atender la pandemia. Así que ya desde enero empezaron a hacer estudios y empezaron a monitorear las llegadas al país del extranjero. Se compraron las cámaras térmicas que operaron en los aeropuertos para detectar si alguien tenía fiebre, y si alguien tenía fiebre, hacerle un cuestionario y empezar a hacer las pruebas. Y bueno, ya sabemos que aquí el primer caso se da el 29 de febrero, 28-29 de febrero, y allí inicia la fase 1. Pero ya estaba todo operándose, ¿no? Todo
Todo esto de las cámaras térmicas ya se estaba dando desde antes. Y una vez que se detecta, empieza toda la información. La información a través de las conferencias de las 7 de la noche para que la gente esté clara, sin miedo, porque mientras se daba la información del gobierno, pues las empresas desinformadoras como Televisa, TV Azteca y toda la prensa esta mediocre que nos habla del pasado todo el tiempo, pues estaban duro, dale, desinformando, causando miedo, causando pánico, confusión. Entonces, por eso fue necesario e importante que médicos con gran trayectoria, como el doctor López-Gatell, que es un epidemiólogo, como gente que lo acompaña, que son inmunólogos, infectólogos, estén allí dándonos la información precisa. Y así fue. Nos hablaron de las 3 fases, de cómo se iba a dar, nos dieron tranquilidad, nos dijeron cómo actuar, nos dijeron todas las medidas que debíamos de tomar y en eso se estuvo. Sin embargo, también pues se requerían recursos y en semanas pasadas el presidente le dio finiquito a varios fideicomisos, a la mayoría de los fideicomisos que trabajaban paralelamente a las secretarías de Estado. Estos fideicomisos fueron formados por el Prianato para desviar recursos y bueno, gracias a que se cancela la formación de muchos o la mayoría de los fideicomisos, el gobierno rescata alrededor de 300,000 millones de pesos para seguirlos invirtiendo en la salud, en la compra de ventiladores, en la compra de mascarillas, en fin, todo lo que se requería para estar alerta antes de que empezara la fase 2 y antes de que empezara la fase 3. Y otra vez vemos a un gobierno 2 o 3 pasos adelante para empezar a solucionar esta crisis y no terminar en el ridículo de andarnos arrebatando los cubrebocas como los países civilizados de Europa, ¿no? Y bueno, se fortalece también la contratación de personal, de médicos especialistas, de médicos generales, de enfermeras, para poder atender esta crisis. Se empieza a concluir varios hospitales que el Prianato dejó abandonados, equiparlos y comprar todos los insumos médicos que se requería para ello. Se hace también un pacto con los hospitales privados para que cuando llegue la fase 3, los hospitales privados atiendan gratuitamente a derechohabientes en problemas que no son del virus, que sería pues cesáreas, en fin, partos, en fin, toda una serie de problemas de salud que no sean del virus se van a atender en 3,300 camas que se pactaron con el sector privado, con los hospitales privados, y esas camas que se liberan en el sector público porque se van los pacientes de ciertos problemas de salud hacia los hospitales privados van a ser ocupadas para atender los problemas del coronavirus. Y entonces ahí están ya las camas y se hace un pacto también con China para establecer un puente aéreo que esté yendo y viniendo aviones. Con Aeroméxico se pactó para que estén trayendo igual cubrebocas, todo lo que se requiera de insumos médicos. Se le compran, antes de que empiece la fase 3, ventiladores a China, ventiladores a Estados Unidos y además, sorpresa, se empiezan a producir ventiladores en México con la ayuda del CONACYT. 700 ventiladores se están produciendo ya en México con tecnología mexicana para que los problemas en los hospitales todo mundo tenga el equipo que requiere. Hasta este momento se sabe que en la Ciudad de México, que es una de las que presenta más problemas de salud por este virus, pues todavía hay un 50% de camas con ventiladores. Entonces, y en el resto de las entidades de la República, pues hay más espacio. Así que no estamos sufriendo
afortunadamente, los problemas que vivió Italia, de que se les saturaron los hospitales, de que había gente que requería el servicio y no lo podía tener, o como en Estados Unidos, que no hay un sistema de salud más que privado y el que paga puede, ¿no? Entonces aquí se está garantizando desde antes de que empezara la fase 3 el servicio a todos los que lo requieran por estas medidas. Pero también en esta última semana, que ya inició la fase 3, se hizo un pacto con Cuba para que médicos cubanos vengan y capaciten a médicos mexicanos sobre el uso del interferón, que ha sido un medicamento cubano que tuvo mucho éxito, sobre todo para salvar la vida de ancianos, que pues son los que a veces están en mayor peligro. Así que, como podemos ver, tenemos un gobierno que está respondiendo a la altura de las circunstancias. Afortunadamente, en el 2018 dimos el volantazo y dimos un viraje de gobernantes. Porque si hubiera estado Anaya, ¿dónde estaría? Trepado en una torre viendo su tablet. Si hubiera estado Mid, pues ya le hubiera entregado el dinero a los ricachones que quieren ser salvados y rescatados. Pero no, aquí tuvimos la visión como mexicanos, la inteligencia como mexicanos de dar un viraje justo a tiempo porque esta crisis de salud en manos del prianato hubiera sido terrible para los mexicanos. Así que pues, un abrazo para todos, felicitémonos por nuestra inteligencia, por nuestra visión, porque elegimos al gobierno que ha tenido también la visión para gobernar. La visión y la previsión. Así se gobierna. No puedes gobernar un país de 120 millones de mexicanos improvisando como lo hemos visto en el mundo civilizado. Se gobierna un país de 120 millones con previsión, caminando 2 o 3 pasos antes del problema. Porque ahorita les hablé de la situación de salud, pero toda la labor económica que se está haciendo para que la gente pueda pedir préstamos de 25,000 pesos, para que se reactive la economía de inmediato. En fin, felicitaciones a todos los que tuvimos la visión de votar por un presidente que mira por el bien de todos. Chao.